¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Vamos a continuar con clase de métodos numéricos para los chicos de ingeniería mecánica, ¿vale? La clase pasada vimos la parte de derivación e integración numérica, que fue precisamente la unidad número 5, que vimos la definición más sencilla para obtener una derivada numérica, que es una derivada hacia enfrente a partir de la definición de las series de Taylor, truncando la primera derivada, ¿sale? Vimos que tan siquiera vimos la más sencilla esa, y vimos los distintos métodos de integración, que son solamente por nombrar algunos, que viene siendo la del trapecio, y las reglas de Simpson, ¿no? De todas las fracciones que ustedes gusten ahí, que los más interesantes o los que más se utilizan son las de 1/3 y las de 3/8. Hicimos ejercicios de eso y además pues hicimos una práctica donde programamos precisamente el método como tal de Simpson 3/8 para que puedan calcular ustedes sus integrales con ese programita, si es que pues si es que no tienen alguna calculadora que pueda hacerlo, ¿no? Que ya casi la mayoría les puede obtener la solución, ¿no? Pero de todas maneras, pues ahí queda el programa para que ustedes puedan programarlo por si alguna vez lo requieren. Ahora vamos con la unidad final, chicos, que viene siendo la unidad número 6. Ahora sí viene lo chido. Son ecuaciones diferenciales ordinarias o E2 para los cuates, ¿sale? Vamos a ver algunos diferentes tipos de formas de solucionar ecuaciones diferenciales de manera ordinaria en esta última unidad, ¿vale, chicos? Entonces vamos a comenzar. Primero comenzamos con... un segundo, ahí está. Primero comenzamos con algo muy breve, ¿no? Algo que ustedes, todo esto ya lo deben de saber, ¿sí? Porque son definiciones que se ven en ecuaciones diferenciales, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a ver fundamentos de una ecuación diferencial, no nos vamos a detener mucho en esta parte, ¿vale? Pues solamente definir qué es una ecuación diferencial, ¿sí? Se puede definir como aquella ecuación, una ecuación diferencial es aquella que tiene derivadas de una o más funciones desconocidas, ¿vale? Esa es una ecuación diferencial, es una ecuación que tiene derivadas. Y pues podemos de aquí desglosar un montón de cosas diferentes de ese tipo de tipos de ecuaciones diferenciales, pero las que podemos señalar en dos grandes rubros pues son las siguientes, precisamente, que son las ecuaciones diferenciales ordinarias y las que son las parciales, ¿sale? A las ecuaciones diferenciales ordinarias se les conoce como E2, ¿sale? Por sus siglas. Ecuación diferencial ordinaria, las E2 son aquellas que solamente tienen están derivadas con respecto a una variable independiente, mientras que las ecuaciones diferenciales parciales son aquellas que están derivadas con respecto a más de una variable independiente, ¿sale? De hecho, hasta el símbolo es diferente el de una ecuación cuando tienes una ecuación diferencial ordinaria al de una ecuación diferencial parcial, ¿sale? Todo esto ustedes ya lo vieron en ecuaciones diferenciales. Entonces, el análisis para estas dos es relativamente análogo, claro. Para resolver con métodos numéricos ecuaciones diferenciales parciales, pues sí es más complicado que resolver una ecuación diferencial ordinaria, ¿sale? En el curso nosotros solamente nos vamos a enfocar en el análisis de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sale? Pero que se les quede claro que existen otros métodos para poder resolver ecuaciones diferenciales también parciales. También existen métodos numéricos para solucionar estas. De hecho, bueno, vamos a continuar. Voy a decirles un ejemplo, pero creo que esa parte no vemos aquí, ¿vale? Entonces, espero que haya quedado claro esto. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en el análisis de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿va? Entonces, ¿qué métodos son los métodos más populares? Porque pues, debe existir. Hay muchas, ¿cómo decirlo? Hay muchas variantes de estos métodos, ¿sale? Hay muchas variantes para estos métodos, ¿sí? Pero las más importantes son el método de Euler. Voy a bajar esto para acá. Y lo voy a bajar un poquito más para acá. Ahí está. Miren, los principales métodos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias son método de Euler mejorado y los métodos de Runge-Kutta, ¿sale? Entonces, vamos a analizar primero el más facilito de todos, ¿vale? Que precisamente es el método de Euler, ¿sale? Este método, chicos, lo deben de aprender a manejar a la perfección porque es el método más sencillo para resolver una ecuación diferencial ordinaria y de verdad es muy sencillo de entender, es muy sencillo de aplicar, ¿vale? No deberían de tener ningún problema, ¿vale? Para entender cómo funciona esta cosa, ¿sí? Muy sencillo. Miren,
Este tipo de métodos son de la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias, como les había comentado. Así es, esto representaría una ecuación diferencial ordinaria, ¿sale? Donde yo tengo una derivada con respecto a x es igual a una función que es función de x y y, ¿sale? Entonces, ¿qué nos dice el método de Euler? Ah, pues, oh Dios mío. En el método de Euler definen una función, esta letrita, que no recuerdo cómo se llama, ¿sale? Esta letrita, ¿sale? Esta letrita define a la función esta que tenemos aquí. Por lo tanto, también define a la derivada, ¿verdad? La primera derivada ofrece una estimación directa de la pendiente. Acuérdense la definición de una derivada. Una derivada nos dice la pendiente en un punto de una función, ¿sale? Por lo tanto, podemos decir que una derivada es la pendiente, o puedes evaluar la pendiente en cualquier punto. Nada más tendrás que sustituirle valores. Si esto es cierto, que es cierto, ¿sale? Entonces vamos a tener que precisamente este simbolito de aquí, que es igual a esta función, que es igual a la derivada, debe de ser igual a la pendiente de la función en ese punto donde tú lo evalúes. Entonces aquí está la definición de una pendiente, ¿sale? Acuérdense que sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esa es la definición de una pendiente, ¿vale? Y esto sería igual a la derivada, por lo tanto. Entonces, cuando se utilizan métodos de integración, métodos para solución de ecuaciones diferenciales, ¿sale? Al cambio de la variable independiente, al valor de x, a esta diferencia, se le conoce como h, donde h significa el tamaño de paso. Esta h nada más es la resta de estos dos, ¿sale? Y se le conoce como tamaño de paso, ¿sí? Entonces, si esto es cierto, por lo tanto, yo podré hacer lo siguiente, ¿vale? Si combinamos las expresiones anteriores, podemos llegar a esta expresión que tenemos aquí, ¿vale? ¿Cómo es eso, profe? Pues acuérdese. ¿A qué es igual esta phi que yo tengo aquí? Pues esta phi es igual a mi función, a la función que yo tengo en la derivada de mi función, ¿verdad? Entonces, yo puedo sustituir esta phi por este valor de aquí y puedo despejar el tamaño de paso para acá y va a multiplicar a esta phi. Bueno, creo que sí es una phi, sí, creo que sí. Va a multiplicar este, se multiplica por este cuando lo despejo, ¿verdad? Pero este es igual a este. Y si este lo paso sumando para el otro lado, me queda esta ecuación que yo tengo aquí. ¿Se fijan? Esta es la ecuación que se utiliza para el método de Euler, ¿vale? Esta ecuación es con la que ustedes pueden resolver su ecuación diferencial ordinaria a partir del método de Euler. ¿Y cómo funciona? Pues de la siguiente manera. Tú tienes una función, que es esta que está aquí, ¿vale? Esta es la verdadera, ¿va? Entonces tú tienes que proponer un valor inicial. Tú tienes que conocer condiciones iniciales de tu función. Que tú sepas que realmente partes desde ese punto, ¿sale? Esto es muy, muy importante. Si tú no conoces condiciones iniciales, pues no vas a poder aplicar este método. Siempre necesitas una condición inicial de dónde partir, ¿sí? Que tú tengas certeza que se cumplen los valores de x y y para esa función en ese punto, ¿sale? Tienes que tener esa certeza. Entonces evalúas en ese punto, ¿sale? Evalúas en ese punto, bueno, más bien, tú conoces el valor de y en ese punto y luego ya vas a evaluar, en este punto de aquí vas a evaluar con las condiciones iniciales. Y eso te va a generar precisamente en tu función la pendiente en ese punto. Y lo que hace el método de Euler es extrapolar esa pendiente en ese punto hasta el nuevo valor x más 1. Y este será tu valor predicción o tu valor predicho. ¿Se fijan que hay una diferencia entre el valor predicho y el valor verdadero? Sí, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque precisamente este tamaño de paso, al ser tan grande, vas a tener un error bastante grande. No sé si se fijan que si yo disminuyera este tamaño de paso, el error o la diferencia sería más pequeña, ¿vale? Eso lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Entonces, este método no es muy bueno a menos de que tu tamaño de paso sea muy pequeño. Si el tamaño de paso de esta cosa fuera más grande, este punto hubiera quedado más alejado por acá y este punto pues quedaría por acá. Y se fijan, esta línea va haciendo esto, ¿verdad? Y se sigue aquí derecho. Pero si mi tamaño de paso hubiera sido más grande, esta línea me hubiera quedado hasta como por acá, suponiendo que x y más 1 fuera este punto de aquí. Entonces la diferencia del error sería más grande. Si mi valor de si mi valor de x y más 1 fuera, por ejemplo, este punto de aquí, entonces subiría hasta acá y aquí cortaría con esta pendiente y el error sería de nada. Un error bien pequeño. Entonces aquí tendría que volver a recalcular la pendiente en este punto, que sería más o menos como una línea así, y pues así seguiría,
en secciones, ¿vale? Así es como funciona el método de Euler. Es bastante sencillo, ¿vale? A lo mejor no entienden muy bien esta definición, pero con que sepan aplicar esta ecuación, van a ver que es muy sencilla de aplicar, mucho. De hecho, es más sencilla que utilizar la integración numérica, ¿vale? Mucho más sencilla que utilizar un Simpson o un trapecio. Bueno, un trapecio sí es muy sencillo, ¿verdad? Pero esto es muy sencillo, se van a dar cuenta. Esta forma se conoce como el método de Euler. Esta ecuación está definida con el método de Euler, o de Euler-Cauchy o de punto pendiente. Yo digo que es Euler para los cuates, ¿sale? Es más sencillo. Se predice un valor nuevo de y usando la pendiente igual a la derivada en el punto original de x, o sea, calculamos la pendiente en este punto y la extrapolamos hasta el punto x y más 1, es lo que les decía. Y esa va a ser nuestra predicción, ¿vale? Para extrapolar linealmente sobre el tamaño de paso h. Acuérdense que h es la diferencia de este menos este, ¿sale? Esto es h, ¿va? Entonces, pues muy facilito, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo, pues para aplicar este método, ¿sale? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Con el método de Euler integren numéricamente la siguiente función, y es esta función que tenemos por aquí, ¿sale? Donde tenemos que la derivada con respecto a x, la diferencial de y con respecto a x es igual a 2x menos 2x cúbica más 12x cuadrada menos 20x más 8.5. Alguien por aquí me podrá decir, profe, pero esa solución analítica está bien fácil, resolver esa ecuación diferencial es muy sencilla. Efectivamente es muy sencilla y la vamos a resolver precisamente para poder comparar la solución numérica con la solución analítica, ¿sale? Precisamente estos ejercicios que les pongo por lo general no son tan complicados de resolver, precisamente, vuelvo a repetir, es para que puedan obtener la solución analítica fácil y la comparen. El detalle aquí es de que estos métodos te sirven cuando tengas ecuaciones diferenciales ordinarias que sean difíciles de resolver. Entonces sí, este método es como, oh, gracias Dios, me acabas de salvar, ¿no? Porque lo puedo resolver, no sé la solución analítica a lo mejor, pero la puedo resolver numéricamente por el método de Euler. Y se acabó, ¿sale? Entonces esa es la maravilla de los métodos numéricos, ¿no? De que te puedes saltar la parte analítica para resolverla numéricamente, ¿sí? Entonces, siempre que van a resolver una ecuación diferencial, una EDO, ¿sale? Tú necesitas condiciones iniciales de un punto del que vas a partir, ¿sale? Entonces, ¿de dónde vamos a partir? Este es el punto de donde vamos a partir, que cuando x es igual a 0, y es igual a 1, ¿vale? De hecho, estas condiciones iniciales nos van a servir para obtener la constante de integración que se obtiene cuando se resuelve esta ecuación diferencial. ¿Sí? Porque cuando resuelves esta ecuación diferencial te va a salir una constante de integración, ¿sí? Entonces, ustedes si se acuerdan de sus clases de ecuaciones diferenciales, tú necesitabas condiciones iniciales para evaluar tu constante de integración. Y precisamente es lo que vamos a hacer aquí, ¿sabes? Bueno, eso ya lo deben de saber ustedes, porque ya lo vieron, ¿sí? Entonces, cuando vas a resolver una EDO por un método numérico, tú necesitas proponer el tamaño de paso. ¿Qué tan grande quieres que sea? Para este ejercicio ya no lo están dando. Nos dicen, utilice un valor de 0.5. Ok, muy bien. Y necesitas saber entre qué valores de x vas a integrar. Aquí nos dicen que integremos desde 0 hasta 4, ¿sale? Hasta este valor. ¿Qué quiere decir? Que vamos a empezar desde 0 con incrementos de 0.5 hasta llegar a 4. Eso es lo que nos están tratando de decir aquí. Muy bien, entonces vamos a empezar a resolver esto. Me la voy a traer para una hoja de cálculo. ¿Sí? Me la voy a traer aquí a la hoja de cálculo y vamos a empezar a resolver. Me voy a traer, esta es la ecuación que yo quiero integrar, ¿verdad? ¿Cuál es mi tamaño de paso? Mi tamaño de paso es de 0.5, ¿verdad? ¿Qué más? Yo conozco mi condición inicial, ¿vale? X y Y, ¿verdad? Sí, X y Y. Sé que X al inicio vale 0 y Y vale 1. Entonces X vale 0 y Y vale 1. ¿Sí? Entonces es importante que los vayan acomodando como en una tipo tablita para que vayan haciendo los cálculos. ¿Vale? Un segundito. Ok. Sale. ¿Qué más? Ah, sí. Me voy a traer la ecuación de Euler para saber cómo se resuelve esta cosa. ¿Sí?
me traigo la ecuación, ¿sí? Entonces, aquí está mi ecuación, ¿vale? Algo que quiero representar aquí. Ay, de una vez la pego acá también. Mire. Vamos a resolverlo por el método de... Vamos a integrar... Vamos a resolver, más bien, sí, es integrar, resolver. Vamos a resolver esta ecuación diferencial a partir del método de Euler. Primero, hay que señalar qué es qué, ¿sale? Esto que está aquí, todo esto que está aquí, es mi función f de xy. Todo esto que está aquí, ¿vale? Entonces, que quede claro qué es esto, ¿sale? Primero hay que saber qué es qué para poder resolver esta ecuación. Entonces, de aquí hasta acá, todo eso es f de x y ¿sale? Todo eso es mi función que esté en función de x y y. Si fijan, esta no está en función de y, pero pudieras también estar en función de y. Nada más está en función de x y, porque nada más tengo puras x. ¿Sí? Pero también pudiera estar en función de y, pero no tiene esa ecuación y, ¿vale? Pero pudiera estar, vuelvo a repetir. Entonces ya conozco esta de aquí, la h ya la conozco, la y al inicio ya la conozco, entonces vamos a calcular la y en el siguiente paso, cuando x, en el siguiente paso, cuando x sea igual a 0.5, ¿sí? Entonces es bastante sencillo. Para poder resolver esto, tenemos que generar una tablita, como les digo aquí. En un lugar pongan el tamaño de paso, pongan sus condiciones iniciales y después nos conviene calcular f de x y y, ¿vale? Entonces vamos a calcular f de x y y para poder utilizarlo en esta ecuación, ¿sí? Entonces, mi función, quedamos que es todo esto que tengo aquí, entonces la vamos a meter así. Menos 2 que multiplica a x elevado al cubo, ¿sale? Más 12 por x elevado al cuadrado, menos 20 por x más 8.5. Creo que sí. Creo que está todo bien, ¿sale? Entonces ya nada más le voy a dar Enter. Ya está, ya tengo mi valor este de aquí, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora voy a calcular y más 1, ¿vale? Entonces, bueno, sí, para que no se hagan bolas, este es x, ¿sí? Y esto es y, ¿sale? Entonces vamos a calcular nuestro valor y más 1. Entonces bien facilito. Entonces el valor de y más 1 se calcula con el valor de y más el tamaño de paso. Acuérdense, el tamaño de paso debe ser una constante, por eso le pongo los signos de estos signos de pesos, ¿no? Y luego esto tendrá que estar multiplicado por su función evaluada en el punto x y, que precisamente es este que ya hicimos aquí, ¿sale? Entonces, por eso. Y ya nada más damos un enter y ya tengo mi valor y más 1. Entonces, ¿qué me dice el algoritmo? Una vez que tiene su valor y más 1, el valor para el siguiente cálculo, su valor de y va a ser igual a y más 1, ¿vale? Esta va a ser igual a esta, ¿sí? Y su valor xy va a ser igual al valor, su valor xy más 1 se va a convertir en, o más bien, ¿sí? Va a ser este valor más el tamaño de paso, ¿sí? Entonces ya tengo que en el siguiente valor x ya no vale 0. X vale el anterior más el tamaño de paso. ¿Se fijan? Entonces, así es como se hace, ¿sí? En así quedaron las casillas, ¿sale? Porque ahora vamos a evaluar en el siguiente paso. El siguiente pasito ya no es en 0, ahora es en 0.5. Y en el siguiente ya no va a ser en 0.5, sino que va a ser en 1. Y así sucesivamente hasta llegar al 4. ¿Sale? ¿Por qué? Porque se les antojó a los del ejercicio que llegara hasta 4, nomás por eso. Pero ustedes pueden seguirle si quieren más. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, ya nada más lo que hacemos es arrastrar casillas, chicos. Y ya acabamos. Así de sencillo. ¿Vale? Y ya tendríamos nuestra solución, que sería esta. ¿Sí? Entonces, podemos ver el perfil, si quieren. Vamos a poner un gráfico de dispersión. Y vamos a ver cómo quedó esto. ¿Cuál es el perfil? Aquí graficamos X y acá graficamos Y.
Y aquí lo nombramos como esto, si quieren, como Euler. Ahí está. Así es el perfil de mis datos, ¿sale? Hace esto. ¿Vale? Ahora, ¿qué tan bueno es mi resultado? ¿Vale? Pues para saber qué tan bueno es mi resultado, yo debería de tener la solución real. Y la solución real es la solución analítica. ¿Sale? Entonces podemos obtener la solución analítica. Creo que sin problema. Nada más denme un segundo en la que la obtengo y se las pongo aquí. Muy bien, chicos. Entonces miren, aquí está la solución analítica. ¿Sale? Para hacernos perder mucho el tiempo. Aquí está la solución analítica de esta ecuación diferencial que tenemos por acá. De hecho es bastante sencillo, ustedes lo pueden hacer. Resuelven, integran, ¿sale? Nada más pasamos la diferencial para acá, integramos de ambos lados y van a llegar a esta solución, donde les va a salir una constante de integración, que esa constante de integración la van a obtener a partir del uso de estas condiciones iniciales, o pueden hacer una integral definida y sustituir los límites. No, perdón. No, sí se puede hacer. Podrían aplicar estos límites de integración y pues ya, llegan a la solución, ¿sí? Pero a mí me gusta más encontrar los valores de las constantes. Entonces, vamos a comparar nuestro resultado, ¿sí? Esta columna que yo tengo aquí es la solución analítica, el valor real, ¿sale? Este es el valor real, ¿sí? Y este sería el valor numérico, ¿sale? Este es con el Euler, ¿vale? Entonces vamos a graficar la real y la de Euler en el mismo gráfico para ver cuánta diferencia hay entre la solución por Euler y la solución real, ¿sí? Entonces nada más voy a agarrar este gráfico de aquí. Y aquí nada más le pongo seleccionar datos y los vamos para acá y aquí le ponemos real, ¿verdad? Entonces real, los valores de x son los mismos porque x es la variable independiente, ¿vale? Está lo mismo. Y graficamos los valores reales, ¿sí? Y vemos que efectivamente hay mucha desviación del real con respecto al numérico, ¿verdad? Las dos se empalman en el mismo punto. ¿Por qué? Porque las dos empiezan en la misma condición inicial. Por eso, el punto inicial de donde parten siempre va a ser el mismo, ¿sale? Aquí, debajo de este amarillo, está el azul. Y de aquí, una se fue para arriba y la otra se fue para acá. ¿Por qué? Porque la pendiente en este punto la mandó a la función hasta acá arriba, ¿sale? Y aquí evaluó la pendiente en ese punto y la pendiente en ese punto fue esta. Y la pendiente en este punto fue esta de aquí. Es por eso que tenemos ese desfase. Si se fijan, tenemos un desfase de la función real con respecto a la función de la función numérica con respecto a la función real. Este es el error que existe, esta desviación, ¿sí? Entonces, si se fijan, el método de Euler, pues, sí nos da algo de error, pero si se fijan, mínimo tenemos la topología, tenemos la forma, tenemos la tendencia de la función. Ahora, no quiere decir que el método de Euler sea muy malo, sino que le falta hacer algunas correcciones, ¿sale? Podemos mejorarlo todavía más. Existen modificaciones de este método que vamos a ver precisamente en la próxima clase, que es el método de Euler mejorado. Pero de hecho hay una forma de mejorar la respuesta del método así con esta misma ecuación. Y a lo mejor se preguntan, ¿y cuál es, profe? Les dije que entre más grande fuera el tamaño de paso, más desviación iba a haber, ¿verdad? Miren, ¿qué pasa si disminuimos el tamaño de paso del método de Euler? Vamos a hacerlo. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que el método de Euler son los puntitos azules y el método la solución real, la analítica, la real, son los métodos, los puntos anaranjados, ¿verdad? Acuérdense, los métodos numéricos son aproximaciones de las soluciones reales. Entonces, si yo hago más chiquito mi tamaño de paso, vamos a ver qué es lo que sucede. Si mi tamaño de paso lo hago de 0.1, miren lo que va a suceder, ¿vale? Estoy más cerca de la solución, ¿verdad? Pero si se fijan, si el tamaño de paso lo hago más chiquito, mi valor de x pues ahora es más pequeño, ¿verdad? Ahora llegó hasta 0.08. Entonces, yo puedo jalar estos datos hasta llegar a 0.4 yo. Ese es el problema. Puedes hacer un tamaño de paso más pequeño y puedes mejorar la predicción. Pero el problema de hacer un tamaño de paso pequeño es de que pues vas a tener que hacer más cálculos. Ese es el detalle. Pequeño, gran detalle. Tamaño de paso pequeño te va a dar un mejor resultado, pero vas a tener que hacer más cálculos.
Es el problema de los tamaños de paso pequeño. Y por lo tanto vas a requerir más, más consumo de tu computadora, ¿sale? En cálculos. Miren, si se fijan, pues si hago el tamaño de paso más chiquito, fíjense fíjense lo que pasó. Deme un segundo en lo que acomodo esto. Acomodamos esto. Ahí merengues, ¿vale? Y la subimos. ¿Se fijan? Ya está más pegadita. ¿Se fijan que se pegó más? Se pega más la solución numérica a la solución real. Entonces, entre más pequeño haga este valor de h, me voy a acercar más, mucho más, a la solución real, chicos. Entre más grande sea este valor de h, mis resultados van a ser más toscos, mis resultados van a estar más separados del resultado real, ¿vale? Entonces, pero ¿qué gano con una y qué pierdo con otra? O así, o más bien, sí, ¿qué gano y pierdo con una? Si el tamaño de paso es grande, vas a llegar rápidamente a la solución que tú quieras calcular, ¿sale? Por ejemplo, un tamaño de paso igual a 0.5, llegué rápidamente al valor de x igual a 4, ¿no? Porque fui desde 0.5, 1.5, 2, 2.5 y por rápido llegué a 4, ¿no? No necesité hacer muchos cálculos, pero ¿cuál fue el problema? El problema es de que mi solución está muy alejada de la solución real, ¿sí? Ahora, pues dices, pues entonces yo, como quiero que mi resultado salga bien chido, le voy a poner un tamaño de paso, pues chiquito, ¿no? Para que salga casi idéntica a la solución analítica. Efectivamente, sí te va a dar un muy buen resultado, pero el detalle es de que vas a tener que hacer muchos cálculos. ¿Se fijan para h igual a 0.1? ¿Cuántos cálculos tuve que hacer para llegar hasta ese valor? Un montón, ¿verdad? Llegamos hasta acá abajo, ¿sí? Y checamos la gráfica y comparamos mi solución real con respecto a la numérica y la diferencia ya es más chiquita. ¿Se fijan? Esta diferencia ya es muy chiquita. La otra diferencia estaba como por acá arriba, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces quiero que quede claro eso, porque es bien importante en este tipo de métodos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, chicos. Es bien importante que tengan en cuenta que el tamaño de paso es un factor muy, muy, muy importante en la solución de tu ecuación diferencial, ¿vale? Muy, muy importante. Y ustedes tienen que poner las cosas sobre la balanza. ¿Qué quieren decir? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres tener precisión? ¿Quieres conservar memoria en tu computadora? ¿No hacer tantos cálculos? ¿Qué es lo que quieres? ¿Vale? Entonces, ahí se les queda esa parte de su... Ustedes tienen que proponer qué es lo que quieren cuando van a hacer este tipo de cálculos, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado entendida esta parte de aquí. Sí, chicos, creo que no es complicado. Les digo, vuelvo a repetir cómo funciona el método, ¿vale? Una última vez. Ustedes les van a dar un tamaño de paso o les van a proponer un tamaño de paso, ¿vale? Entonces, ya que tienen el tamaño de paso, ustedes necesitan condiciones iniciales para X y para Y, ¿vale? ¿Qué hacen después? Después, evalúan la función f de y, y. ¿Cuál es esa, profe? Pues es la función, la que tengan que ustedes es su ecuación diferencial, ¿sale? La que tengan que resolver, la ecuación diferencial que tengan que resolver, esa es su función. Y esta función la van a evaluar en los puntos iniciales. Ya que tengan ese resultado, ahora sí aplican el método de Euler. ¿Qué me dice el método de Euler? Utilice su valor inicial y súmele la función que usted evaluó multiplicada por el tamaño de paso. Y eso le va a dar el nuevo valor de y, ¿sale? Eso sería como decir la primera iteración. Entonces, para su segunda iteración, digo iteración entre comillas porque no están iterando, están avanzando valores de x, están dando pasitos en x, pasitos en x, pasitos en x, ¿vale? Entonces, para su siguiente paso en x, su valor de y se va a convertir en su valor de y más 1 que ya tenían aquí. Esta se convierte en esta de aquí, ¿sale? Esta se convierte en esta de aquí, ¿sí? ¿Y cuál va a ser su nuevo valor de xy? Pues va a ser el valor de xy anterior más el tamaño de paso. Entonces, sería 0 más 0.1 y sería 0.1. Y repiten el mismo procedimiento. Evaluamos la función, ahora con sus nuevos valores xy y y van a obtener un valor. Ese valor lo utilizan para calcular el nuevo cálculo de su y, ¿sale? Y van a obtener un nuevo y. Ahora,
sería su iteración número 2. Para la número 3, su y se va a convertir en su y más 1, o sea, esta será igual a esta. Y su nuevo valor de x va a ser el valor de x anterior más el tamaño de paso. Por eso les digo que como tal esto no se puede, o no lo puedo definir como una iteración, sino como incrementos o pasos que vas dando en x. Son incrementos o pasitos que vas haciendo en x, ¿sale? Incrementos iguales, ¿sale? Incrementos, el que tú pongas los incrementos que tú quieres, son pasitos que vas haciendo en X. Y a partir de esos pasitos que vas haciendo en X, tú vas calculando valores de Y más 1. ¿Vale? Así es como funciona. No es tan complicado, chicos. Espero que haya quedado entendido esto. ¿Sí? Entonces, este método lo vamos a programar, ¿vale? En Octave. Pero eso lo vamos a ver hasta que acabamos de ver el método de Euler mejorado, ¿sí? Y esta hojita que tenemos aquí, de hecho nos va a servir como base para poder hacer la programación. Entonces nos vamos a basar de estos cálculos para ver si estamos programándolo bien en Octave. ¿Sale, chicos? Entonces, para no hacer este video tan corto, vamos a dejarlo hasta aquí. Y en el próximo video vamos a ver precisamente el método de Euler mejorado. Este es un poquito más complicado, ¿sale? ¿Por qué? Porque en el método de Euler mejorado sí vamos a tener que hacer una iteración. De hecho, vamos a tener dos ciclos, un ciclo anidado, ¿sí? ¿Sí? Bueno, lo van a ver, chicos. Es un poquito complicado, pero pues no es tanto. Van a ver que es relativamente sencillo, nada más pongan mucha atención cómo lo vamos a resolver, ¿sí? Entonces, sin más por el momento, pues me despido. Por favor, chicos, si hay comentarios, dudas, aclaraciones o cualquier cosa, ya saben, por Schoology, correo o por cualquier medio por el que nos podamos comunicar, ¿vale? Espero que se encuentren muy bien, cuídense mucho, nos vemos hasta el próximo. Bye, bye.